Bueno, buenos días a todos. Ya empezó la mañana, veo más gente. Primero quería agradecerle a iCáncer por además de invitarnos, por tener en cuenta el rol del paciente, ¿no? La función que cumplen las organizaciones de la sociedad civil representando y colaborando de alguna manera desde otro lugar al paciente en el tema de cáncer. Venimos de 3 planes nacionales de cáncer y 3 buenos planes nacionales de cáncer, afortunadamente, y yo les voy a proponer cambiar un poquito el enfoque, hacer un poquito un zoom out. Posiblemente lo que hicimos hasta acá fue tratar de entender técnicamente cuál es el plan que tiene Chile, Argentina y Perú para poder enfrentar el tema del cáncer, con muchísimas similitudes y con algunas particularidades dependiendo voluntades políticas de cada país. Yo ahora les voy a primero presentar qué es ALIC, que no sé si todo el mundo lo conocen. ALIC es eso, ALIC es gente. ALIC somos un grupo de organizaciones que desde hace más de 25 años nos agrupamos en ligas, representamos más de 250 ONGs de Latinoamérica. A ver, la historia de ALIC es una historia interesante, nace a partir de una iniciativa de la Reina de España, que después se presenta en la Unión Internacional contra el Cáncer, y a partir de ahí es que empezamos a aunar los esfuerzos de las diferentes ligas de cada país para tratar de colaborar y tratar de mejorar los números de cáncer. La realidad es que la visión es luchar contra el cáncer de todas las maneras posibles, y la manera que encontramos es a través de educación continua, de la participación comunitaria, del trabajo voluntario y de tratar de colaborar en las políticas públicas. Y los planes nacionales de cáncer son, de alguna manera, la manifestación de estas políticas públicas. Estas son las organizaciones fundadoras e integrantes y seguimos sumando organizaciones en toda Latinoamérica. ¿Por qué me parecía importante introducir a ALIC primero? Porque las ligas de cada país tienen una cobertura muy amplia. En el caso particular de Argentina, en Argentina tenemos 120 organizaciones nucleadas dentro de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, sobre un total de 140 organizaciones, 140 y piquito, que puede haber trabajando en cáncer. La Liga Colombiana, por ejemplo, que lo veo acá el doctor, son más de 50 organizaciones con cobertura nacional, y es importante entender esto porque de verdad tenemos, por edad, a ver, la ALSEC tiene 98 años, estamos próximos, la Liga Argentina, próximos a cumplir 100, la Liga Colombiana 75, estoy hablando de memoria, pero todas tienen de 50, 70 en adelante. Por eso sí somos, de alguna manera, representantes y tenemos la voz de lo que sucede en nuestros países. Quería empezar citando un párrafo del documento Programas Nacionales de Control de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. El secretario general de la Unión Internacional contra el Cáncer dice que el sector no gubernamental participa en la investigación sobre cáncer, el registro de los casos de enfermedades, las actividades de prevención, el tratamiento y las instalaciones y los programas de atención. En otros casos, las ONGs se concentran en la prevención y detección temprana del cáncer. El sector no gubernamental es una fuente importante de tecnología, habilidades y recursos pertinentes para la atención y la investigación del cáncer. Esta necesidad es particularmente aguda en los países en desarrollo, dada la escasez de recursos y limitaciones operativas de los sistemas de atención de salud del gobierno. Lamentablemente nosotros somos parte de este tipo de países, somos países en desarrollo y más que nunca necesitamos poder tener apoyo de todos quienes hacemos parte de los temas de salud. A ver, este es el enfoque de la OMS en relación a los programas nacionales de cáncer. Habla de los 4 principales enfoques en el control del cáncer: la prevención, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento y los cuidados paliativos. La verdad es que a mí personalmente se me hace muy difícil pensar en un plan nacional de cáncer que enfoque la prevención sin las ONGs. Brevemente les voy a contar una experiencia. Hace 20 años la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, junto con la Comunidad Europea, desarrollaron el Código Europeo contra el Cáncer, que son una serie de recomendaciones muy simples, después de un proceso muy complejo y de acuerdos de todos los países de la Comunidad Europea, para que la población entienda
cuáles son las principales recomendaciones para prevenir y evitar el cáncer. Estamos trabajando hace 2 años para poder hacerlo en América y uno de los puntos de aprendizaje de gestión, de implementación, fue que un trabajo académico brillante no tuvo el efecto deseado en la gente. El mensaje no llegó a la población, que era el objetivo final. Y la conclusión fue que, porque no sumaron a las organizaciones de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales en el proceso, y no tuvieron canales para poder hacerle llegar a la población, a la gente, a nosotros, que somos en definitiva los pacientes o pacientes potenciales. Entonces, para América Latina se involucra directamente desde el momento 1 a la sociedad civil para que el mensaje llegue. Entonces, con ese ejemplo yo me vuelvo a preguntar, ¿es viable que el Estado hable de prevención sin involucrar de manera activa a las ONGs? A mí me resulta, la verdad, bastante complejo. Detección temprana. Lo mencionamos en todos los planes. ¿Cuál es la clave para la detección temprana? Esta no es la parte interactiva, pero sería bueno que alguien conteste. Para que el médico pueda hacer una detección temprana, tiene que tener al paciente de manera temprana. Cuando el paciente ya llega con me duele, tengo un bulto en una mama, ya no estamos tan temprano. Entonces la detección temprana depende, el éxito en la detección temprana depende en gran medida de la educación para la salud que tenga la población, en términos de prevención. Transformar a los habitantes en agentes de salud para que eduquen a sus familias, a sus amigos, y para que puedan hacerse los estudios de manera preventiva, es la clave para poder tener detección temprana. Si no, no interesa la cantidad de mastógrafos que compremos. Si las mujeres no llegan a hacerse el estudio de manera preventiva, no va a ser eficiente. Por eso digo, fíjense que de los 4 enfoques, ya en los 2 primeros me parece muy difícil no involucrar a la sociedad civil. Diagnóstico y tratamiento sí, ya ahí involucramos más a los sistemas de salud. Y en los cuidados paliativos, el acceso a las drogas es muy importante, pero todos los que estamos vinculados a este tipo de enfermedades entendemos el rol que cumplen quienes asisten dentro de los hospitales. ¿No? Esta figura de las voluntarias, y acá hay que ponerle género porque son mayormente mujeres, las cuidadoras, son fundamentales en muchas instancias del éxito de este tipo de actividades. Entonces me resultaría muy difícil no entender a las organizaciones de la sociedad civil como un jugador muy importante. Siguen las definiciones de la Organización Mundial de la Salud en relación a quienes deben participar en la planificación del programa. Profesionales de la salud con experiencia en el control de enfermedades y en programas de salud de gran escala, otros trabajadores de los servicios de salud y los grupos de pacientes. El compromiso político es esencial. Es responsabilidad de los líderes de salud persuadir a los líderes políticos, al personal de la salud pública, sobre la magnitud del problema nacional representado por el cáncer e informarles qué se puede hacer para superarlos. Es particularmente importante recalcar la naturaleza multifacética del problema, la función esencial de la prevención para reducir la carga futura del cáncer y la función actual de la detección temprana, así como el tratamiento y los cuidados paliativos. Y en ese esquema, si ponemos al paciente en el centro, que es lo que todos decimos siempre que hacemos, es lo deseable además. Claramente el Estado tiene un rol fundamental. El Estado es quien debe definir las políticas públicas. Sin un Estado que defina políticas públicas no hay planes nacionales de cáncer, no hay coordinación, no hay eficiencia. Pero el Estado necesita algo que es muy importante, que es dinero. La verdad es que tener un plan nacional de cáncer que no está apoyado o que no está sostenido desde un presupuesto real es lo mismo que tener una buena manifestación de deseos en un papel. La realidad es que cuando hablamos de planes nacionales de cáncer, hay que hablar de leyes y de presupuestos y de autonomía para implementarlos. El cáncer es... A ver, hay una frase que se viene escuchando cada vez más, afortunadamente. El cáncer no trae votos.
La salud en líneas generales no genera votos y dentro de la salud del cáncer mucho menos. Por eso es muy raro que escuchemos a un presidente de nuestras latitudes en sus plataformas políticas hablar de qué va a hacer en salud y mucho menos qué va a hacer con cáncer. La verdad que una muy buena decisión en cáncer trae resultados a 10 años, 20, 30. ¿Perdón? Exacto. Salud en general, decía la señora, ni cáncer ni salud mental. Pero las buenas decisiones de los estados en cáncer se reflejan al mediano o al largo plazo. Y en nuestras latitudes, que estamos en países en vías de desarrollo, solemos pensar en el corto plazo, en la próxima elección, 4 años, 8 a lo sumo, y con suerte no terminar presos. Así es como piensan nuestros políticos. Entonces, si no existe un presupuesto y una autonomía de quienes van a implementar los planes nacionales de cáncer, se hace un poquito más difícil. La verdad que los médicos tienen una gran voluntad y mucho amor por lo que hacen y muchas veces nos curan con agua bendita, porque no tienen recursos dentro de los hospitales. Por eso es importante que exista el componente del presupuesto. Por otro lado, el sistema de salud, público y privado. Acá los médicos, los hospitales, las aseguradoras, todos juegan un rol fundamental y tienen que estar coordinados. Hablaron de cobertura, hablaron de financiamiento. Y otro actor importante son las ONGs. Porque ¿qué le pueden aportar las ONGs a este sistema? En muchos casos le aportan herramientas diferentes. Recursos, poquitos, un solo peso. Pero muchas veces la ONG puede financiar recursos para hacer actividades específicas. Investigación. Afortunadamente existen un montón de filántropos que confían en organizaciones de la sociedad civil, filántropos o empresas, para desarrollar proyectos de investigación. Y es a través de las organizaciones de la sociedad civil que se hacen. Los grupos de apoyo. Todos los que trabajamos en cáncer sabemos lo importante que es contener a un paciente. Contener a un paciente y a su familia. Y la verdad que el volumen grande de los equipos de contención, por lo menos hasta hoy, viene de la sociedad civil. Los voluntarios. La verdad que no conozco muchas instituciones de cáncer de Latinoamérica que no trabajen o hayan trabajado con voluntarios. Que no ayuden a navegar al paciente, que no le sostengan la mano, que no colaboren con el médico. Y es fundamental. Es fundamental la parte biológica con un paciente con cáncer, pero también es fundamental la parte psicológica de un paciente. Que alguien le hable, lo escuche, lo atienda, lo contenga. Y en la mayoría de los casos el médico no tiene tiempo. En la enorme mayoría de los casos. Y las organizaciones de la sociedad civil también sirven para conectarnos. Porque en muchas situaciones, en nuestro rol profesional como integrante de los sistemas de salud, nos es difícil sentarnos a determinadas mesas, pero en cambio, en los espacios generados por las organizaciones de la sociedad civil, sí podemos sentarnos. ¿Qué servicios nos brindan las organizaciones de la sociedad civil en relación a la dinámica dentro de los planes nacionales de cáncer? Educación para la salud. Promoción de hábitos saludables, esto de transformar a las personas en agentes de salud. Prevención y detección temprana del cáncer. Investigación. Procuración de fondos para proyectos. Las organizaciones de la sociedad civil son los gestores de las políticas públicas. Recuerdo cuando se votó la ley en Chile, la foto de Piga con el presidente. Piga es una activista de nuestro mundo, del mundo de las organizaciones, y de verdad viviéndolo como un éxito. Y era una muy bonita foto porque estaba la sociedad civil, el gobierno, el mundo médico, y fue una victoria. Esa ley fue realmente una victoria contra el cáncer. El acompañamiento a pacientes. Y acá en los últimos 5 minutos que me quedan quiero hablar de integrar cosas sobre las que estuvimos hablando. No hablamos mucho de optimizar recursos. No hablamos mucho tampoco de generar ahorros al sistema de salud. Hablamos bastante poco de contención. Hablamos bastante poco de lo que le sucede al paciente. No llegamos a hablar de calidad de vida.
expectativa de vida. Y son factores que de verdad son muy importantes a la hora de tener éxito en bajar la mortalidad, en bajar la incidencia. Hablamos poco de innovación y de tecnología. Y la verdad es que, con todo el respeto y la experiencia que tengo, a los estados, al menos es mi conclusión, les cuesta la velocidad y la adaptación. Los estados son grandes y fuertes. Y esas características hacen que a veces les cueste innovar, que les cueste adaptarse con velocidad a los cambios. Y es desde el sector privado y desde las ONGs desde donde vamos a poder realmente generar esta dinámica de innovación y esta dinámica de incorporar la tecnología y de incorporar las nuevas tecnologías a la lucha contra el cáncer. Primero, invitar a los funcionarios presentes a que, si bien hemos avanzado mucho en incluir a las ONGs dentro de estas actividades, creo que todavía falta mucho. Creo que a las ONGs todavía nos falta mucho por evolucionar y poder estar a la altura de las circunstancias. Esto del aprendizaje continuo es en ambos sentidos. Pero de verdad no creo que podamos tener éxito en nuestra lucha contra el cáncer si todos no estamos sentados a la mesa. Y creo que a esta mesa faltan los privados, que cumplen un rol muy importante, la industria farmacéutica, las compañías que desarrollan tecnología para luchar contra el cáncer en todas sus facetas, las organizaciones de la sociedad civil, que hoy por hoy estamos cambiando y evolucionando mucho, y el Estado en una posición sincera. Creo que cuando logremos sentarnos todos a la mesa y discutir de igual a igual y entender que al funcionario público le toca hoy estar ahí, pero mañana está de este lado, porque somos siempre los mismos. Afortunadamente trabajando contra el cáncer, no creo que logremos tener éxito. En relación a todo esto de generar ahorros, de optimizar, de implementar nuevas tecnologías en lo que es el acompañamiento del paciente, en lo que es el diagnóstico, nosotros mañana, hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, vamos a tener una charla desde lo que son las ONGs y el mundo privado y entender cuáles son estas cuestiones que tienen que ver con la innovación, con la tecnología, con poder acompañar al paciente, con empoderar a un paciente para que entienda cuál es su diagnóstico, para que pueda elegir cuál es su mejor opción, para que entienda cuál es su cobertura, para que haga un uso responsable del recurso. Tenemos sistemas de salud bien diferentes en Latinoamérica y los tipos de cobertura son diferentes. Por ejemplo, en Argentina tenemos una cobertura pero muy amplia, afortunadamente. Técnicamente los pacientes no tienen que erogar ningún tipo de dinero para el tratamiento, pero en otros países sí tenemos sistemas más de tipo de aseguradoras, en donde las coberturas son limitadas. Y esta es una charla que vamos a tener. Me queda 1 minuto y 30 segundos, Mari. Me están cortando. Entonces, por un lado, los invito a las 2 de la tarde a la charla paralela que vamos a tener en relación a estos temas en particulares y como conclusión del rol de paciente dentro de los planes nacionales de cáncer. Sería muy difícil pensar en un Estado que tenga la autonomía absoluta para poder diseñar un plan que no siente al privado, que no siente a las ONGs y que todos juntos podamos discutir y entender cuál es la mejor opción para que el paciente realmente esté en el centro. ¿Puede pasar esto? No. Para que el paciente realmente pueda estar en el centro, porque muchas veces manifestamos que el paciente está en el centro y no siempre ponemos al paciente en el centro. Muchas gracias.